Márcanos, tu opinión es importante. Aquí sí te escuchamos. Llámanos al teléfono 232-2912, 232-2913 y 232-2914. ¿Sabe usted cuándo es el momento adecuado para iniciar un nuevo proyecto? ¿Por qué algunas personas se cortan el cabello en determinado tipo de la luna? ¿Tienes idea de lo que significa haber nacido bajo determinada fase lunar? ¿Cuál es el momento indicado para no realizar ningún tipo de cirugía? La luna, el horizonte, los astros, todo tiene una conexión, es íntima y es cercana, además de constante. Superstición, ritual, tradición y oración. Temas que Arturo Tovar, maestro Sato, ha platicado a lo largo de su vida. Lo tengo de invitado, me da muchísimo gusto saludarlo. El maestro que desde hace mucho tiempo lo conozco, desde que estaba yo en otro lado, en otra televisora. El maestro Sato siempre ha formado parte de una comunidad de asesores, de una comunidad cercana de amigos, de buenas palabras, de buenas vibras y de recarga. Aquí no creemos en las cuestiones negras ni el ocultismo, creemos en lo blanco, en la pureza, en la proyección de muchas cosas. Maestro Sato, esta es tu casa nuevamente, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Rafael? Pues aquí muy a gusto visitándote a estas horas de la mañana. Que generalmente tu programa es a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde. Los miércoles. Los miércoles, puntualmente a las 3 de la tarde los miércoles, pero normalmente siempre con esa intención de hacer un programa muy interesante, porque Mundo Alternativo da esa pauta de que tengamos temas muy especiales. Entonces me pongo a investigar siempre, o a veces tengo invitados, para que la gente no nada más se acostumbre a las investigaciones que realizo, sino que también hay personas que nos pueden aportar bastante. Oye, maestro Sato, desde sus inicios el hombre ha tenido curiosidad por muchas cosas. ¿Por qué llueve? ¿Por qué sale el sol? ¿Por qué se esconde? ¿Por qué sale la luna? ¿Qué hay entre esa dualidad sol-luna? ¿Qué hay entre lo bueno, lo malo? ¿Cómo influye la marea? ¿Cómo influye la temporada de frío? ¿Cómo influye un pensamiento positivo? El hombre siempre ha buscado encontrarse o encontrar definiciones a todo lo que hace a través de cuestiones que a veces salen de su propio pensamiento. ¿Cómo comienza el hombre a interesarse en su propia búsqueda? Empezó precisamente observando la naturaleza, mi estimado Rafael Cortés. La naturaleza es la escuela más sabia que puede existir y ha existido y sigue existiendo mientras la respetemos. Y el ser humano, al observar a los animales y a los árboles y a los atardeceres, los anocheceres y todo eso, pues empezó a preguntarse muchas cosas. Y los primeros rituales, por así llamarlos de alguna manera, fue cuando los señores de las cavernas empezaron a dibujar, a pintar en las cuevas a esos animales que saldría a cazar para alimentarse, y ahí comenzaron las primeras creencias de ritualística de lo que tendrían que hacer para lograr ciertos objetivos beneficiosos para ellos. Y ya de ahí comenzó a encontrar una explicación a cada situación, a cada circunstancia que se encontraba en la vida cotidiana. Hace más o menos 4,000 años los seres humanos, todavía no había las tecnologías que hoy conocemos, pero los seres humanos empezaron a ver la eficacia de las plantas, por ejemplo, y fabricaban lo que hoy en día se conocen los muñecos vudú, pero en aquel entonces eran los muñequitos curativos. Encerraban en alguna telita, o en alguna situación ahí que ellos consideraban importante, hierbas como por ejemplo el eucalipto, y si alguien estaba enfermo de gripa o tenía problemas en las vías respiratorias, ese muñequito se lo colocaban cerca de donde dormía la persona, porque empezaron a descubrir en base a la praxis cotidiana todos estos elementos tan interesantes y tan curiosos que la misma naturaleza, que es la más grande maestra que hay en la vida, le ofrecía al ser humano. Cuando el hombre empieza a encontrar situaciones, también empieza a querer manipularlas. Sabe y encuentra
cómo poder cambiar muchas de las cosas. Hay una película que me gusta mucho que se llama Corazón de Caballero, donde un techador le dice a su hijo que el límite para poder crecer es él mismo, que cambie sus estrellas, que a veces pensamos que nuestra vida está predestinada para hacer lo que la gente quiere que hagamos, o porque simple y sencillamente somos de una cuna humilde, no tenemos la oportunidad de poder desarrollarnos y crecer, cuando el cambio de estos paradigmas y nuestras estrellas puede hacer que encontremos el triunfo de alguna manera y que podamos salir adelante cambiando nosotros mismos nuestra propia percepción de una situación negativa. Lo que sucede también, mi estimado Rafael, y todo el público que te mira todos los días, es que las personas a veces no conocen cuál es su destino y cuál es su misión que tienen en la vida. Y por ejemplo, si la persona supiera cuál es mi misión, cuál es mi destino, tendrían más claro hacia dónde se dirigen y no estarían cometiendo error tras error tras error en la vida. Y esto donde se nota en la búsqueda precisamente que tú mencionas, la búsqueda personal, que es lo que todos los seres humanos desde la antigüedad han estado realizando, buscando su misión, buscando su destino, para qué estoy aquí, cuál es mi finalidad, cuál es mi propósito y cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a lograr. Sobre todo, una finalidad sería ser feliz, pero ¿cómo vas a ser feliz? Y entonces los seres humanos, en base a rituales, en base a creencias, en base a supersticiones, finalmente es conocimiento de nuestros pueblos, de nuestros ancestros, y es cuestión nada más de ponderarlo, de valorarlo, porque finalmente es un conocimiento popular, si ustedes gustan, pero es algo que los seres humanos siempre han estado utilizando para hacer los cambios necesarios en su vida. ¿Cuándo podemos decir nosotros que tenemos nuestra vida controlada, que nuestra vida está corriendo de la manera en que la queremos? ¿Cuando todo sale bien o cuando no nos pasan cosas malas? Cuando estamos en paz con lo que sea, Rafael. Si alguna persona está pasando por un momento crítico muy complicado en su vida, pero sabe que es una enseñanza que va a tener que aprender, o una lección que va a tener que aprender, y está en paz la persona, aunque sea la tormenta más grande, ese es lo mejor que se puede lograr. Porque hay personas que tienen todo el dinero del mundo y no son felices. Hay personas que a lo mejor son muy humildes y tampoco son completamente felices. Lo ideal es estar plenos, estar en paz, estar en armonía con lo que tengamos, porque por alguna razón divina o extraterrestre o de circunstancias que tienen que ver con nuestras propias decisiones, es que estamos ahí en ese momento. ¿Por qué me tocó vivir aquí, con ese tipo de familia, en esta ciudad, con ese trabajo? Estar en paz y felices y aprender cada lección que nos da la misma vida. Estamos recibiendo lecciones todo el tiempo para ubicarnos, para proyectarnos y para detenernos. ¿Cómo funciona esto para poder ubicar cada momento? Yo creo que cada persona, debido a su bagaje cultural, debido a sus creencias religiosas, debido precisamente a su filosofía de vida, se da cuenta en base a las experiencias cuándo sí y cuándo no tomar las decisiones o detenerse o actuar de acuerdo a las circunstancias. Es muy difícil decir que todos podríamos seguir la misma receta. Es como si a alguien le dijeran, todos ustedes 100 personas se van a tomar el té de manzanilla para que se relajen, pero habrá personas que no consientan el té de manzanilla y ocupan hierbabuena, ocupan el té negro. Entonces, cada persona tiene una circunstancia diferente y hay que aplicarlo de esa manera, porque cada persona es distinto y cada persona aprenderá sus lecciones de manera diferente. Cuando nosotros hablamos de aprender lecciones, hablamos de que a veces las cosas dependen solamente de nosotros, pero hay ocasiones en que dependen de otras personas las cosas que nos pasan. Con esto te pregunto abiertamente, ¿existe gente que hace cosas para dañarnos? Hablabas tú de los muñequitos del vudú y hablabas de cosas que son extrañas. Sí. Hay quien le preocupa nuestra situación y se aboca a cambiar o querer cambiar nuestro propio destino. El problema radica, mi estimado Rafael, que las personas que tienen su luz propia intimidan a aquellas personas que están en la oscuridad o que están en las tinieblas. Y una persona que es exitosa, que es feliz,
que tiene una buena familia, que tiene un trabajo más o menos adecuado, siempre puede ser motivo de envidia. La envidia es el motivo principal de los brujos negros y de las personas negativas que se dedican a hacer cosas malas, porque no pueden tener el mismo carro, porque no pueden tener el mismo trabajo, porque no pueden tener el mismo tipo de esposa o de esposo. Entonces la envidia es lo que motiva a la gente negativa de entrada a que le vaya mal a otra persona, porque ¿por qué ella sí y yo no? Entonces hay gente de todo en el mundo, hay gente buena, hay gente mala, y simplemente con el hecho de envidiar o de celar, ¿sí? Con eso ya se está haciendo un daño, porque es una energía que procede de una intención y tiene un efecto. Aunque no te hagan nada, que no te avienten cosas raras en la puerta de tu casa, ni te manden a hacer con algún muñeco, con velaciones, nada, simplemente el deseo, de ahí surge lo de la maldición, cuando una persona está maldecida, cuando dicen cosas malas de ella, y entonces a la persona, cuando está un poco débil, como aquel que tiene esa debilidad en su organismo, que cualquier enfermedad se le pega. Entonces una maldición ayuda a que la persona le empiece a ir mal en esto, se me va el dinero, ya no logré tal cosa, porque está siendo atacado por mucha energía negativa, mi estimado Rafael. Es decir, esto de que hay gente que nos puede echar el mal de ojo es verdad, existe. Así es. ¿Por qué? ¿Por qué otra persona puede influir en nosotros? ¿Por qué no se preocupa cada persona por su propia circunstancia, por esa luz que emana de uno y lo que puedes brincar al transgredir las leyes elementales de la naturaleza, que es el respeto? ¿Sabes por qué sucede, Rafael? Porque a veces lo permitimos nosotros mismos. Porque nos bajamos al mismo nivel que esas personas y caemos en su juego. A lo mejor esas personas sí nos odian y sabemos que existen ahí en la vida, en el mundo, hay de todo. Como hay sol, hay luna, como hay día, hay noche. Entonces, si uno cae en el mismo nivel y hace caso de la negatividad, entonces es como si abrieras una parte de tu campo áurico para que entre toda esa mala vibra. Es decir, nosotros permitimos esta circunstancia. Tienes tres libros, uno que se llama, y platícame un poquito de esto, de cada uno, por favor, porque tienes una sorpresa para mi público. Así es, Rafael. ¿Cuántos vas a regalar? Voy a regalar 6 libros aquí. 6 libros, pero no empiecen a llamar todavía porque les voy a decir primero Covareda Mecánica. Así es. Platícame un poquito de tu faceta como escritor y de estos libros que has escrito y de lo que nos vas a platicar. Ok. Sí, ¿dónde empiezas a escribir? Mira, pues como soy historiador de profesión y toda la vida desde niño me encantaron los libros, desde muy pequeñito me encantaron los libros y me compraba libros escondidas de la familia, porque una familia con muchas creencias religiosas y todo eso, entonces me encantaba leer muchas cosas misteriosas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que a mí me llama la atención poderosamente ver todo aquello en aquellos libros, y veía cosas buenas y veía cosas malas en un mismo libro. Entonces yo dije algún día, siendo muy jovencito, que yo quería escribir algún libro. Sobre todo, como se me da mucho eso de la investigación, dije, pues voy a investigar temas interesantes que sean de utilidad para la gente. Actualmente llevo 6 libros. Quiero darte la sorpresa y la primicia, Rafael, que ayer en la noche ¿Sí? comencé con la introducción y los 2 primeros capítulos de mi 7º libro, que este año espero volverlo ya a presentar. 7 libros. Serían 7 con el que anoche empecé. A ver, por ejemplo, platícame. Retorno a la Madre Tierra. Ok, este libro, que se llama Retorno a la Madre Tierra, trae muchos conocimientos que yo he ido aprendiendo en base a entrevistas, pláticas y encuentros con personas que le puedo considerar como personas mágicas, chamanes, curanderos, sanadores, brujos buenos, brujas buenas. Y es una serie de cosas interesantes que inclusive en este libro se menciona cómo curarte con las plantas, cómo trabajar con las hierbas, cómo trabajar con el temazcal y cosas muy interesantes. Esto es lo que trata este libro fundamentalmente. Habla del aura, de cómo curar uno su propia energía y muchas protecciones que para tu auto, cómo proteger el auto, cómo proteger tu casa y cosas así muy como chamánicas. Chamánicas. Luego tenemos la magia de la luna. Volvemos a lo mismo, la luna y la tremenda experiencia de conocerla, de ubicarla, por qué se hace chiquita, por qué se hace grande, por qué se mutila, qué pasa en un eclipse, etcétera.
tiene influencia. Bueno, yo sé que tiene influencia, por ejemplo, en los líquidos. Así Sube es. y baja la marea de acuerdo a todo esto. Nuestro cuerpo, Tiene si líquidos. está hecho en 3/4 partes de líquido, tiene que tener y experimentar cambios importantes. ¿Cómo influye la luna con nosotros? Pues sí, exactamente es por lo que acabas de mencionar, porque mueve nuestras mareas internas. Hay lunas a lo largo del año que pueden ser muy relajantes y la gente duerme muy bien, pero hay lunas a lo largo del año que pueden ser muy pesadas, muy fuertes y la gente está como loca, no duerme bien, está vuelta y está toda estresada porque la luna es muy fuerte. ¿A qué se debe esto? Los que creen en la astrología dicen que según el tipo de luna, en qué signo está, influye para bien o para mal en algunas personas. Por eso inclusive este libro de la magia de la luna, que fue mi 6º libro, habla inclusive de cuándo no operarte ciertas cosas del cuerpo. Porque si te operas, como me tocó una ocasión con una médico militar, me tenía que quitar un pequeño tumorcito que tenía aquí en la cabeza atrás, una cosa sencilla. Ella no creía en eso. Ella me quiso operar precisamente una luna que no era adecuada porque era una luna llena. Ella decía que como era una cirugía menor y nada de riesgosa, pues no iba a salir ni siquiera sangre. No nos hizo caso de haberle dicho de lo de la luna y eso que era nuestra amiga. Y resulta que salió más sangre de lo que te puedas imaginar y se asustó y desde entonces esta médico militar entendió que era importante aprender las fases de la luna. Pero que solamente... Y es que me gustaría después que hagamos alguna serie de espacios. Claro que esto lo tienes tú en tu programa, pero por ejemplo, una cirugía tiene que ver. El nacimiento de un bebé tiene que ver. Así es, La procreación de un bebé también. así es, Yo quiero tener un hijo y quiero saber cuál es el momento indicado. ¿La luna me lo dice? así es. A ver, dinos, cuando está arriba, cuando está abajo, cuando está en medio. La luna llena es un momento adecuado de fertilidad. Independientemente si es hombre o mujer. Así es. Sí. Porque es una luna muy fértil. Cuando una luna buena, que se llama que está llena, ayuda muchísimo a esa procreación. Obviamente ya ahí tendríamos que analizar muchos aspectos del ser humano. El mismo ciclo menstrual de la persona. Así es. Que va a ser fecundada, por así llamarle de manera técnica, en este caso. Y claro, eso es importante. ¿Qué superstición hay? Porque bueno, el hombre se inventó al hombre lobo, los chamanes, Supersticiones de la luna, dices. supersticiones de la luna. Que cuando alguien señala a la luna le salen verrugas. Es una superstición. Ah, o sea que levantas la mano y la señalas, Sí. ahí ya bailamos. Que te salen verrugas. Es una superstición. Que si tú estás dormido, por ejemplo, y eso sí me ha tocado, Rafael, verlo en algunas personas que se duermen con una ventana cerca de su cama, que si les da la luz de la luna, dicen que se vuelven locas las personas. Y no es relativamente así la palabra, que se vuelvan locas, sino que se alteran con el rayo de la luna. Oye, a mí me gusta la luna, siento que funciona de mejor manera en varios terrenos. A mí la luna, incluso el baño de la luna, pues yo lo practico muchas veces. Me gusta la luna, Así es. me pone de buenas. Vaya. Algunos sí, si en alguna parte de tu signo y de tu carta astral, los que saben de astrología saben más de eso, está tu luna en un buen aspecto, entonces te va a beneficiar la luna, pero algunas personas que no lo tienen un bien aspectado la luna, pues a lo mejor les afecta a lo contrario, se ponen nerviosos y les da temor y les da miedo. Entonces, eso sería cuestión de un análisis profundo de la persona. ¿Qué más influye en nosotros? Bueno, escribiste la magia de la luna, pero ¿qué más influye en nosotros aparte de la luna? ¿El sol tiene que ver con nosotros? Mira, el primer calendario que se creó de manera formal por el ser humano, antes de que llegaran a instaurar el calendario solar, que es el calendario que conocemos actualmente, era un calendario con la luna. Entonces, ¿de qué manera influye? Inclusive el tipo de luna bajo el cual tú naciste, porque todo el mundo se fija el día que nació el chamaco y la hora que nació y cuánto pesó, pero deberían de fijarse el tipo de luna que había en ese momento, porque a veces influye para saber si será una persona exitosa o será una persona que le va a ir un poco mal en la vida. Como se dice por ahí, algunos nacen con estrella y otros nacen estrellados, pero no quiere decir que uno no pueda modificar esas circunstancias para que le vaya mejor en la vida. Entonces, saber en qué tipo de luna una persona nace, podría uno darse cuenta
de cómo le va a ir en el futuro a esa persona. Ah, caray, todo eso es bastante importante. ¿Por qué para las religiones antiguas el sol era lo más importante? Porque Te hablo de los egipcios, los mayas, los aztecas. El sol era una deidad poderosa, básica, porque era el elemental. dador de vida. Y con el sol empezaron las culturas a hacerse ya de un patriarca, de un dios todopoderoso que es el sol, porque es el que da vida. Entonces su compañera pues siempre iba a ser la luna. Entonces por eso es muy importante que el sol pues en las culturas ayuda también a muchas situaciones, inclusive se hacen ceremonias al sol, no solamente a la luna. Entonces es importante porque es una dualidad que es necesaria. El tercer libro que tengo aquí es El Grimorio, el Medallón y el Oráculo. ¿Qué es un grimorio? Es un libro antiguo. ¿De recetas? De recetas mágicas, de oraciones, de rituales. ¿Tú tienes un grimorio? Tengo varios, Rafael. ¿Y dónde se consiguen esos? Tú te consigues una pasta, le pones hojas, ahora pues ya se hace así, le mandas poner unas hojas en una imprenta y tú vas llenándolo con tu propio recetario, tus poemas, tus ideas, tu filosofía y lo que aprendiste de tal chamán, etc. Y esos grimorios, a final de cuentas, pasarán a su sucesor, a quien tú se lo vayas a heredar. Y así hay los grimorios de Merlín y de muchos grandes personajes de la historia que fueron pasando de magos en magos en magos. Vaya. El medallón. En la historia de este libro es precisamente un cuento. Es la primera vez que escribía un cuento, pero que tiene muchísimo conocimiento. Habla de un medallón que una comunidad, un grupo de personas debían de portar para lograr ciertas metas como salvar el planeta Tierra. Y entonces por eso se menciona en este libro un medallón especial. Eso me interesa. Tú tienes un medallón con un símbolo, una especie de estrella de David que parecen como gajos de alguna flor, pétalos. Así es. Símbolos en cada esquina. Los 4 evangelistas. Los 4 evangelistas, Marcos, Ahí están. Mateo, Lucas y Juan. Lucas y Juan. ¿Y en la parte posterior? En la parte posterior está una estrella o cruz celta. Sí, una cruz celta que es de una cultura muy ancestral. Su música me gusta mucho, la música de los la celtas. gaita. Me provoca tranquilidad, paz. Esta es la que llaman incluso la música de los ángeles. Así es. ¿Qué son los ángeles en nuestras vidas, maestro Sato? El término original acuñado por los griegos, ángelus, es un mensajero. Entonces, hoy en día los ángeles son seres de luz. La gente piensa que es imaginación, pero a veces han tenido pruebas de que se acercan estos seres en momentos especiales, no para resolverte las cosas, mi estimado Rafael, sino para que te ayuden a tomar la decisión correcta y que sientas esa tranquilidad, aun lo que mencionaba hace rato, aunque estés pasando por un momento crítico o una tormenta. Entonces, estos mensajeros divinos, celestiales, angelicales, como quieras tú nombrarlos, han existido desde la antigüedad. Los seres humanos, desde las primeras culturas de este planeta hermoso, ya los mencionaban, les ponían distintas formas, algunos con alas, otros con ciertas indumentarias, pero finalmente siempre han sido mensajeros que llevan y traen precisamente las respuestas y las preguntas a esa divinidad, y que se supone que estos ángeles son los ayudantes de ese gran espíritu o Dios, como cada quien lo entienda. Espíritus. ¿Qué son los espíritus? Estoy preguntando todo esto porque hay cosas que a mí me sacan de balance. Ayer estaba viendo yo una serie en torno a los ángeles que viven entre nosotros. Dime una cosa, yo pensaba que los ángeles andaban aquí pues rondando y esto, y que no los veíamos, o algunas personas los ven, pero lo que no sabía es que hubiera algunos ángeles, o dicen, vivos, igual que nosotros, que puedes tocar, que se te acercan, que platicas, que los sientes. ¿Es esto verdad o es de algún reportaje extraño? Rafael, yo creo que te podrías hasta asustar con lo que te voy a comentar ahorita. No me asustes. No solamente puede haber ángeles disfrazados de humanos, precisamente para estar en el momento adecuado y en circunstancias especiales. También hay la teoría, Rafael, que hay, para los que creen en eso, hay extraterrestres entre nosotros.
los famosos reptilianos, que se supone que son los que controlan el mundo y que se disfrazan de humanos, de líderes, para tener el control. Entonces, podría ser también una teoría descabellada, pero interesante, que haya este tipo de seres entre nosotros. Bueno, ¿a quién le damos los libros? ¿A quién le vamos a dar los libros? ¿Son 6 libros? A tu ¿A público. quién se lo damos? A tu público. ¿Pero qué les preguntamos? Pues lo que tú quieras, es tu programa, yo estoy de invitado nada más. No, pero a lo mejor decimos, vamos a darle estos libros a los puros escorpiones, como yo soy escorpión. Mira, ¿Tú crees en los signos? Sí, ¿De veras? sí. Qué extraordinario. Mira, es interesante que la gente pues pudiera tener estos libros, pero tú no te vas a dejar ninguno de estos libros. Yo después te traigo a ti en particular. Pero a la gente que a lo mejor llame, a los que llamen, los primeros 6 que llamen, Rafael. No sé si sea... Los primeros 6 que ya, pero pregúntales algo. Pues, ¿cómo me dicen? Tú eres Arturo Tobar, el maestro. ¿Eso es lo que quieres que te digan? Sí. Ah, pues ya está. Llame rápidamente. 232-2912, 232-2913, 232-2914. Los teléfonos aparecen en pantalla para denuncias, para llamadas en cada momento. Para mis amigos del radio, les comento. 232-2912, 13 y 14. Tu programa lees todos los miércoles a las 3 de la tarde. 3 de la tarde, con repeticiones aquí los fines de semana, Se repite sábados y domingos. sábados y domingos. ¿A qué hora? No recuerdo, Rafa. Ok. Vivo tan feliz que no sé. Bueno, esto es importante para salir adelante. Y la invitación para que pronto... Vamos a darle a la gente recetas rápidas, ¿te parece bien? Ok. Una receta rápida, para que no entre la mala vibra en tu casa. Una receta muy sencilla, consíganse un ladrillo rojo, háganlo polvo, hagan alguna oración poderosa como... A ver, lo hago polvo a golpes, lo hago polvo Como- rayándolo, lo hago rayándolo. polvo moliéndolo. Como puedas hacer polvo. Polvo. El ladrillo Finito. finito. Haces alguna oración, según tus creencias religiosas, la oración de San Benito, el Padre Nuestro, un Ave María, cuando estés haciendo ese polvo. Cuando ya lo tengas el polvo, lo consagras, lo bendices, según tu manera de hacerlo, porque cada quien lo sabe según su religión, y vas a ponerlo en la entrada de tu casa. Así como si fuera una línea. Y se supone que esa creencia, que viene desde hace mucho tiempo, ayuda a detener las malas vibras que no deben de entrar de fuera hacia adentro. En la entrada, ¿cuánto tiempo tiene que estar este polvito? Con que lo hayas puesto y aunque se lo lleve el viento al rato o llueva y se lo lleve el agua al rato, no hay problema, ya hiciste En la ventana no, nada más en la puerta. en la puerta porque es por donde entra lo malo a una casa. Si tenemos puerta atrás, No, es la puerta principal. ok, perfecto. ¿En la oficina alguna otra receta breve? Tener un cuarzo por ahí en alguna parte, una manzana que absorba las malas vibras en esa oficina. Muy bien. En el cuarto del niño. Una piedrita roja en su cabecera para que se relaje, o unas tijeras abiertas en cruz en la noche para que no tenga pesadillas. ¿Y es a dónde se ponen las tijeras? ¿Dónde se las va a Debajo clavar? debajo del colchón. Debajo, unas tijeras abiertas para no tener pesadillas. Así es. ¿Eso nos funciona también a nosotros, los A adultos? los adultos también. Para tomar buenas decisiones. Relajarse, poner un incienso y una velita, concentrarse en el fuego y dejar que las cosas fluyan, y eso te ayuda a serenarte y saber qué decidir. Extraordinario, maestro. Ya les iba a decir yo, ¿cuál es la clave? Muchísimas gracias por la visita. Gracias por acompañarnos los miércoles 3 de la tarde aquí en Radio Tele, en Canal 8, la presencia de Arturo Tobar, el maestro Sato. Ya les dije, pues llamen rápido entonces, 232-2912, 13 y 14, las días que tenemos a su disposición para 3 libros que... 6 libros. 6, 3 de 1, 3, es que son diferentes, son 6 libros. Son libros. El Grimorio, el Medallón y el Oráculo, la Magia de la Luna y el Retorno a la Madre Tierra. Así es. Muchas gracias, maestro. Bendiciones a todos. Gracias. Yo voy a una pausa, regreso. El deporte está cada vez más denso, más fuerte. Terrible lo que está pasando a Monarcas. Maestro, ¿no le puedes ayudar a Monarcas de alguna manera? No puedo. ¿Al estadio no podemos hacer nada? Bueno, es que pierden aquí y pierden afuera. Es parejo. Tendrían que contratarme para ir para todos lados. No será mala No idea. te creas, no te creas. Gracias, maestro. Gracias. Nosotros, oye, ¿sabes qué vamos a platicar luego? Que nos digan las personalidades de los candidatos a gobernador y de los presidentes municipales. Pues Que nada nos más digas. tendría que saber su signo. Yo te lo investigo. Ok. Signo, fecha de nacimiento, la hora, todo te lo investigo. Y aquí te sientes y nos dices, Silvano es así, Cocoa es así,
¿Qué nos dicen las estrellas? ¿Te parece bien? Vamos a ver. Ándale, pues. Gracias. Nos vamos a una pausa. Regreso después del corte con los deportes. Márcanos, tu opinión es importante. Aquí sí te escuchamos. Llámanos al teléfono 232-2912, 232-2913 y 232-2914.